Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Muy buenos días, amigos de todo Panamá y los que nos escuchan desde todas las fronteras, el Caribe, Centroamérica. Este es tu programa Hombres de Integridad. Soy tu amigo el pastor Cristian Thorne y como siempre con una mesa de trabajo que vamos a discutir y analizar temas de importancia a la luz de la palabra, pero que son de gran impacto en la vida de nuestra sociedad. Hoy tenemos invitados de lujo que iremos presentando en el transcurrir de este programa. Está con nosotros de la Fundación Tearfund la licenciada Loida Carriel, que es asesora para América Latina sobre el área de incidencias. También está con nosotros hermano Gustavo Gums, que es el director de la Fundación de Asistencia al Migrante. Del mismo modo está nuestro amigo el pastor Adonis Betancourt de la Iglesia Evangélica Comunidad Bíblica Internacional y como siempre parte de este equipo mi hermano Rigoberto Rodríguez. Así que estamos aquí para hablar de un tema que la verdad nos apasiona y sabiendo que estamos como país y como región atravesando toda una situación muy delicada con el tema de los migrantes. Ahora, primero definámoslo, Gustavo, ¿qué es exactamente un migrante? Porque sé que hay varios términos para referirnos a estas personas en movilidad. No me considero un experto, pero sé que migrante es un término básico, elemental, que define simple y sencillamente una persona que se desplaza de su lugar de origen o de nacimiento y se desplaza a otras regiones o territorios, puede ser dentro de su mismo país o región del mundo, como a otros países y otras regiones del mundo. Ahora, este fenómeno lo vemos, Loida, desde que el mundo es mundo, y creo que hay fundamento bíblico para hablar sobre migrantes, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. La primera pareja migrante fueron Adán y Eva, ¿no? Cuando tuvieron que salir del huerto del Edén, precisamente, no porque ese era el plan de Dios, sino porque esa fue la decisión que ellos tomaron. Y de esa manera, comenzaron a errar. Pero después vemos también que uno de sus hijos también es conocido como el errante, como uno de los principales errantes, ¿no? Caín. Y así vemos muchos ejemplos bíblicos en los cuales se ve que la movilidad humana, sea esta por refugio, por asilo, por crisis climática, como es el caso del pueblo hebreo, o por diferentes motivos, ha tenido que estar en constante movilidad humana, saliendo de un lugar a otro. Quizá uno de los ejemplos más grandes también es el Éxodo, donde se ve claramente que fue una migración de miles y miles de personas que iban en búsqueda de una vida diferente. Ahora, hablamos de una vida diferente. Yo creo que todo el mundo aspira a algo mejor. Yo creo que es algo natural, por decirlo así, querer mejorar tu estado de vida, brindarle a tu familia algo mejor. Por momentos entendemos y vemos a Adonis que un migrante como alguien especial, pero cualquiera de nosotros podría ser un migrante, ¿no? Sí, viendo un término del autor Gioacchino Campese, dice que desde los albores de su historia, el ser humano ha emigrado de un lugar a otro por diferentes motivos. Oportunidades de trabajo, comercio, conquista, aventura, esclavitud, catástrofes naturales, epidemias, persecución. La migración es esencialmente humana. Lo que sucede es que hoy ha alcanzado dimensiones globales. Entonces, yo también como migrante puedo sentir, puede haber una migración, por ejemplo, a través de una relación entre dos personas que trasciende hacia otro país, pero casi siempre la migración que estamos viendo en estos momentos son personas que por causas de diferentes tipos son arraigados de su tierra y son llevados a otro país buscando un bienestar o huir de la violencia, huir de tantas circunstancias que están afectando. Hoy hablaba de la libertad humana. Entonces, verdaderamente la migración tiene muchas aristas que se pueden tocar. A mí la verdad me preocupa ver a veces la indiferencia con que muchas personas ven al migrante. Muchas veces hasta lo desprecian, ¿no? Y yo creo que como cristianos que somos tenemos un deber. De hecho, la propia palabra en el libro de Levítico, capítulo 19, versos 33 y 34 dice: cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo opriméis, como a uno de vosotros tratarlo,
al extranjero que habite entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces yo creo que esto marca, Rigoberto, también la pauta de cuál debe ser la vocación de cualquier hijo de Dios cuando ve una persona de estas necesitadas. Yo pienso, Pastor Cristian y amados, que la iglesia es llamado para eso. Creo que nosotros, desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, una de las cosas que hace el Espíritu Santo con nosotros es poner ese amor por el prójimo. Y yo creo que para este tiempo nadie está, podríamos decir, desapercibido de la cantidad de desplazados. Es más, se ha convertido en un problema social. Escuchar las cifras de las personas que viajan y fuera de eso escuchar que muchos de los que salen vienen con niños, y sabemos de que hay niños que han fallecido en ese éxodo, en ese desplazamiento de su país en busca de un mejor futuro, porque todos sabemos que en muchas ocasiones estas salidas se dan por problemas de los mismos gobiernos de turno que abusan de las leyes locales, y muchas de las personas emigran es porque no ven esperanza a su futuro. Entonces yo creo que la iglesia de este tiempo es un desafío, y yo felicito tanto a ustedes que son los que están organizando este tipo de cosas, porque esto concientiza al liderazgo, a la pastoral, porque de una u otra forma la información corre, porque todos los que participamos de este tipo de información nos convertimos en agentes multiplicadores y de orientadores a las personas del cuidado que debemos tener nosotros con los migrantes o con las personas que salen, ¿no? Y en este momento, precisamente pensando en todo lo que está pasando con el migrante y lo que vemos no solamente en Panamá, sino en todo Centroamérica, en Europa, con una cantidad de desplazados, tenemos, en estos días estamos celebrando un evento llamado Como Nacido Entre Nosotros, que es precisamente organizado por la Fundación Tear Fund, que es una fundación internacional, y ha propiciado en estos días en nuestro país, toda esta semana, un encuentro de iglesias y organizaciones cristianas, tanto de Panamá como de Colombia, que acompañan y atienden a personas en movilidad humana, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de iniciativas, pensamos nosotros que a lo mejor somos los únicos que podemos tener algún interés. ¿Será que esto puede servir para unir a varios tipos de organizaciones para tratar de entre todos buscar una solución, hermana Loida? Sí, claro que sí. Uno de los principios bíblicos precisamente es el amor al prójimo, y parte del amor al prójimo es la demostración que tú realmente eres cristiano y eres un seguidor de Jesús. Si no tienes amor para la otra persona, simplemente no eres un hijo de Dios. Si no tienes amor para una persona en movilidad humana, no eres hijo de Dios, definitivamente. Entonces, hay una investigación hecha hace poco por una organización cristiana internacional en la cual se especifica que hay más de 600 iglesias y organizaciones cristianas en América Latina que están acompañando personas en movilidad humana. No es una cantidad pequeña, es una cantidad bastante grande. Gracias a Dios por ello. Y espacios como estos, lo que nos ayuda, como este encuentro, lo que nos ayuda es precisamente a poder focalizar nuestro trabajo de una manera más amplia, holística, integral, en la cual no solamente podamos ver el enfoque bíblico, teológico, sino también de qué manera atender de una manera más amplia a las personas en movilidad humana, reconociendo sus necesidades, no solamente físicas, sino también emocionales y espirituales. Tal vez yo soy muy ambicioso. Loida habla de 600 iglesias que están involucradas, y eso obviamente es algo para reconocer, algo que hay que agradecer a Dios, no es un comienzo. Pero 600 iglesias a nivel Latinoamérica, ¿cuántos creyentes puede representar? Tal vez 60,000, ¿sí? A un promedio de 100 miembros por iglesia. Pero ¿saben cuántos evangélicos hay en Latinoamérica? Estamos llegando a 170 millones de evangélicos. 60,000 de 170 millones de creyentes. Esto es bastante insignificante. Esto para cuando hablamos de un fenómeno que está afectando a toda la iglesia en toda la región. Toda la iglesia debería estar sensibilizada. Toda la iglesia debería estar involucrada. Si toda la iglesia está involucrada en hacer frente a este fenómeno y desafío de manera cristiana, realmente cumpliríamos con el corazón de Cristo cuando dice que su deseo es que la iglesia sea casa de oración para todas las naciones, ¿sí? El tránsito de los migrantes sería una alfombra roja, ¿me explico? Pero está haciendo un suplicio
porque realmente son la minoría de personas que estamos reaccionando y la gran mayoría o es indiferente o ha sido contagiada con el virus de la xenofobia. Entonces hay un largo trabajo que hacer, hay un proceso que está pendiente, que va a ser arduo y que definitivamente tiene que ser sobrenatural. Como decía la universidad, tiene que ser sobrenatural. No, sin la intervención de Dios estaríamos rasgando la superficie sin esperanza de producir un cambio en el corazón de la iglesia latinoamericana. Pero estamos haciendo esto confiando y creyendo que Dios es poderoso para multiplicar nuestros esfuerzos y producir una revolución de amor y una revolución de hospedaje cristiano, ¿no? De ser anfitriones cristianos, de hacer lo que debemos hacer como iglesia. Viendo eso, lo que ha pasado en Panamá ha sido tan beneficioso para la iglesia. Pareciera que es poco. Y entiendo a Gustavo en lo que queremos, porque verdaderamente queremos ver un mover del Evangelio, un mover de Dios, un mover del Espíritu en ese término. Y es un tanto frustrante cuando no lo vemos. Sí, pero sí, viendo lo que Dios está haciendo ahora, que está involucrando a iglesias, a ministerios, a personas incluso que no son cristianas, a aportar, a dar alimentos, fue algo hermoso. Y tengo que rescatar de verdad, de ver la hermosura de Dios, de mover a personas de diferentes contextos a poder dar, a recibir. Cuando se vieron los números, más de 2,000 desayunos, alimentos semanales, de verdad que es una bendición. Hoy rescato algo que he venido pensando y he conversado con otras personas, y los rescato de la conferencia que hoy recibimos sobre el contexto teológico y bíblico de la migración. Dios va a usar este fenómeno de la migración para que una espiritualidad verdadera, llena de vida, corra a través de las migraciones. E incluso, añado, el 2020-2021, el relator de los derechos humanos a nivel de la ONU dijo que alrededor de 281 millones de personas han emigrado, entre ellos 100 millones de personas cristianas y religiosas que han sido desplazadas. Es una oportunidad que Dios nos da a nosotros como iglesia para ser un medio de gracia, o que ellos sean un medio de gracia para que el Evangelio y la práctica del Evangelio de Jesús pueda ser hecha. Y con ese comentario vámonos a nuestro primer cambio comercial, y manténgase ahí porque estamos hablando de un tema muy interesante, la migración, como nacidos entre nosotros. Así que manténgase en sintonía. Ahora, vamos a este cambio. Tu colaboración es importante para nosotros. Si deseas colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 0472-9941-20-11-0 del Banco General, a nombre del programa radial Hombres de Integridad. Ya estamos de regreso. Nuevamente tu programa Hombres de Integridad, y estamos con un panel de lujo. Estamos hablando sobre todo esto que tiene que ver con el movimiento migratorio, y pues estamos celebrando en estos días en Panamá un evento con el nombre Como Nacidos entre Nosotros. Y hemos estado hablando primero del fenómeno migratorio, que es algo que existe pues desde que el mundo es mundo, ¿no? Decíamos que el propio Adán tuvo que emigrar y después sus hijos, y vimos cómo también Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y fuera a otro lugar que él tenía preparado. En fin, creo que los movimientos migratorios son parte de lo que somos como seres humanos. Ahora, lo que hemos estado hablando y estábamos pues comentando desde el programa anterior es cuál es la actitud del creyente frente a este fenómeno migratorio. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando vemos las personas pasando frente a nosotros buscando un mejor futuro? Yo pienso, Pastor Cristian, que una de las cosas que nos ayuda, yo pienso que este tipo de eventos se llevan es para concientizar, para que nosotros veamos qué aporte podemos hacer. Yo creo que algo que nos ayuda mucho es nosotros conocer cuáles son las dificultades que pasa un refugiado, porque pasa por algo que son cosas bien difíciles. Ellos pasan por estigmación y la xenofobia, porque muchas de las personas etiquetan a las personas por su país.
tú eres colombiano, tú eres chileno, tú eres venezolano, entonces entra como un maltrato, amados. Yo pienso que de una u otra forma nosotros vemos que es una situación que no estamos exentos también nosotros, porque hoy en día nosotros podemos estar sentados aquí hablando de personas desplazadas y a lo mejor mañana será una situación en Panamá del gobierno y nosotros también podremos salir emigrando de aquí para otro país. De hecho, pasó así. Panamá es un país donde realmente nosotros no somos migrantes o no somos muy dados, pero mientras pasamos el régimen del general Noriega, que creo que es por todos conocido, mucha gente que nunca lo pensó terminó migrando y nos vimos en las mismas condiciones que posiblemente estamos viendo a los hermanos venezolanos hoy. Sí, realmente todo esto es como cíclico y la historia cambia. Lo que pasa es que a veces no recordamos nuestra historia. Y en el caso, yo soy ecuatoriana, hace 25 años quebró el país y 3 millones de ecuatorianos salieron. Y esos ecuatorianos son los que mandan las remesas para que el país se sostenga. Actualmente tenemos casi 1 millón de venezolanos y ya no recordamos que nosotros migramos primero y nos damos el lujo de tratarlos mal, de ser xenófobos, de ser discriminadores y de querer que sean tratados con menos derechos que nosotros. Entonces, creo que la historia es tan importante, no solamente desde la Biblia, sino como seres humanos, como ciudadanos, para recordar de dónde venimos y también hacia dónde vamos. El hecho de querer tratar a otra persona como menos por no tener mi propia nacionalidad va contra todo tipo de derecho humano y obviamente contra Dios. Bueno, yo no sé, pero en el marco de lo que estamos viviendo, de hecho hoy se celebra el Día Internacional del Migrante. Mañana. Y creo que es un asunto que nos compete a todos, saber por qué hay un rechazo, o sea, ¿qué generó esto? ¿Por qué la gente ahora ve al migrante y algunos los miran con desprecio? O sea, ¿qué genera esto? Sí, yo pienso que la xenofobia, yo no podría decir que sea algo maligno en sí mismo, en el sentido de que es una respuesta natural, muy humano. Es muy humano. ¿En qué sentido? De que sí, es muy natural y muy humano que uno se sienta amenazado de lo extraño, de lo diferente, de lo desconocido. El temor a lo desconocido, esto es normal. Y sobre todo, pues si tú sientes que eso desconocido está invadiendo tu espacio, entre comillas, y de pronto tú tienes que ajustarte, a hacer cambios para adaptarte a recibir ese elemento, ese factor, seres humanos, otras personas, familias, culturas, formas de hacer, formas de hablar. Eso es natural, pero ahí donde yo generalmente cuando hago docencia y concientización al respecto en contextos cristianos, yo digo, sí, eso es natural, es algo que tal vez se acepta, se permite y se justifica esto en comunidades que no conocen al Señor, en comunidades no cristianas, los que no son discípulos de Cristo. Pero para nosotros los creyentes que tenemos una norma de fe y conducta, que tenemos guía, que tenemos luz, que tenemos sabiduría de Dios, o sea, debemos saber cómo hacer frente a esas respuestas naturales. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. Él no puede responder divinamente, ni cristianamente, pero el hombre espiritual puede someter las respuestas naturales, el viejo hombre, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre animal. Y a nosotros nos corresponde entonces tener mejor respuesta que el resto de la población de nuestro país. Nosotros los cristianos somos los llamados a hacer frente al desafío, a responder, a educar a la población e invitar a la población a hacer frente al fenómeno de una manera bíblica, de una manera digna, de una manera honrosa, y decir, acompáñenme, les muestro cómo se hace, y entonces la población va a ver modelo en nosotros y van a poder tal vez imitar y decir, wow, o sea, así es como se hace, y vamos a seguir ese modelo, ese ejemplo. Entonces, en ese sentido es como yo veo y trato de hacer frente a al desafío de la xenofobia, ¿no? Hay cosas que se dan también, crea eso que usted comenta también, en muchas ocasiones se da también, una de las preocupaciones es sobre la salud
porque muchos a veces ven al emigrante, no sabemos qué enfermedad trae, si viene ahora contra el asunto del COVID, o sea, hay otras enfermedades que en otros países se dan, que acá en Panamá no se dan. Entonces todo esto crea también cierto rechazo de una u otra forma hacia las personas que vienen saliendo del país. Entonces yo creo que esta generación estamos viviendo cosas como cristianos que a lo mejor las otras generaciones no la vivieron tan palpantes, profecías cumplidas, desastres naturales. A veces también la emigración se da por esto, desastres naturales. Muchas personas han tenido que salir, por lo menos aquí en Panamá se da últimamente con las inundaciones, que se ha tenido que trasladar personas de sus casas porque no pueden vivir en esos lugares porque hay un problema de inundación. Entonces y esto también entra en el grupo de desplazados por asuntos de vivienda. Entonces yo veo en todo esto, amados, de que nosotros somos la respuesta. Hay algo que siempre nosotros decimos en el programa, que no hay ninguna institución en la tierra que tiene la capacidad de salir adelante como la iglesia. Yo creo que la iglesia de Jesucristo está preparada por el Espíritu Santo para enfrentar esto. Entonces, todo este tipo de orientación que hace es un conocimiento que viene al cristiano para despertar a lo mejor si está muerto o está pasivo frente a las personas. No, exactamente. Y yo pienso que desde hace ya un tiempo se viene hablando de algo que se llama ciudadanía global, que desde el principio ha estado siempre en los conceptos de derechos humanos, que es el derecho que tiene la persona a movilizarse. Claro, eso va con los contextos también políticos y también de estatus de los países, que tienen también sus derechos de poner limitantes al tránsito libre por su nación. Ahora, el concepto más tremendo es hasta qué punto, viendo lo que decía Gustavo, hasta qué punto nosotros como iglesia no compartimos las mismas cosas o los mismos pensamientos que comparten personas que no son cristianas. No compartimos aporofobia, es decir, no tenemos aversión hacia un inmigrante, hacia un desvalido. Y hay algo que me encanta, que lo citaron varias veces, que es Mateo 25, que nos lleva a decir, Cristo está en aquella persona que está presa, Cristo está en aquella persona que está enferma, Cristo está en aquella persona que necesita alimento, que necesita vestido, que necesita agua, y que la iglesia pueda poner eso en práctica como una parte de sí mismo, de su esencia como iglesia. Ahora, el asunto sería saber si nosotros podemos ser agentes para provocar pasar de la xenofobia a una aceptación. Debería ser lo más normal que seamos los promotores de la aceptación y los promotores de tratar a las personas como si fuesen nacidos en nuestra tierra, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, y fuesen nuestros familiares, ¿no? Creo que el problema de emigrar no es el problema es que los migrantes sean pobres, porque el problema no es que un migrante traiga una enfermedad, porque si es un príncipe que viene con un tipo de enfermedad, pero puede sostenerse, no tiene problemas, es aceptado, sino de verlos que vienen y son, entre comillas, una carga y quitan el trabajo de otros, o que se les está dando más derechos que a otros. Ese es realmente el problema, el hecho de no querer aceptar que la ciudadanía, como mencionó Adonis, es universal, que la ciudadanía es globalizada y que tiene que ser respetada en todos los espacios. Y los cristianos, los hijos de Dios, deberían ser los promotores, impulsores, los abanderados de hacer que precisamente las personas de movilidad humana sean respetadas, amadas, que tengan derechos, que sean defendidas, que sean protegidas, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que con esa idea podemos culminar este programa, la verdad, sabiendo de que Dios está en el asunto. Y quiero pedirle a mi hermano Gustavo Gums, de la Fundación de Asistencia al Migrante, que nos despide en oración, pidiéndole a Dios que podamos cambiar nuestra actitud frente al fenómeno de la migración. Padre amante, estamos aún en tu presencia, sabiendo que tú eres nuestra guía, nuestra luz. Nosotros hacemos lo que hacemos y hacemos lo que podemos, Señor, desde donde nos tienes, con lo que tenemos. Necesitamos saber, necesitamos de tu espíritu, cómo orar como conviene, qué paso dar, en qué dirección, dónde vienen los recursos, cómo enfrentar el desafío, cómo educar a la población, cómo educarnos nosotros mismos, Señor. Te necesitamos para eso. Y este tema en particular de fenómeno migratorio es un tema, Señor, que nosotros no pretendemos tener todas las respuestas, no sabemos a dónde va, cómo va a evolucionar, y las mismas autoridades, nuestro país como un todo, tampoco tienen las respuestas. Permítenos como iglesia ser modelos, ser ejemplos, ser un faro
para todos, recibiendo de ti mensaje, recibiendo de ti palabra para darla entonces a todo el país, Señor, para darla a toda la generación. Gracias por permitirnos hacer lo que estamos haciendo ahora. Sé tú supliendo las necesidades a través de nosotros, de toda esta población en flujo migratorio. Sé concediéndonos bendecirles en lo físico, material, emocional, espiritual, hacer cumplir nuestra misión integral, oh Dios, con todo el poder que tú, oh Dios, nos has delegado en el cielo y en la tierra. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora.